Bienvenidas, esto es Hasta la Madre de Dietas, el podcast donde tiramos a la basura las reglas que nos dijeron que debíamos cumplir para ser saludables, bonitas o dignas de existir. Sí, todo eso entre comillas bien grandes. Si estás harta de contar calorías, de vivir con miedo a una maldita rebanada de pastel o de aguantar comentarios tipo ¿seguro que deberías comer eso? ¿Es por tu bien? Dicho con la misma intensidad que si estuvieras a punto de comerte una granada. Felicidades, este es tu lugar. Aquí hablamos sin filtros, sin cuento de hadas sobre dietas, gordofobias, trastornos alimentarios, estándares de belleza imposibles de alcanzar y todo lo que la cultura de dieta nos ha vendido como la única forma de ser feliz. Spoiler, es una mentira enorme. Mi misión, que dejes de vivir cumpliendo reglas que ni siquiera sabes quién inventó y empieces a disfrutar tu vida, tu comida, tu cuerpo y todo lo demás, sin culpa ni vergüenza. Porque seamos realistas, ya estamos hasta la madre de creer que valemos menos por no caber en una talla 2. Así que, si estás lista para romper cadenas, sacudir creencias y reírte un rato mientras hablamos de cosas profundas, quédate aquí porque Hasta la Madre de Dietas empieza ya. Hola, bienvenidos al 7º episodio de tu podcast favorito, Hasta la Madre de Dietas. Me da muchísimo gusto estar hoy contigo, compartir este espacio. Yo soy tu host, Mar, y pues nada, fíjate que he decidido que este 7º episodio lo voy a dedicar especialmente a un post que hace unos días publiqué y que de verdad ha tenido un alcance impresionante para lo que va siendo justamente nuestra cuenta en Instagram. Obviamente me emociona muchísimo porque al final de cuentas, como creadora de contenido, pues en especial cuando publicamos algo, cuando compartimos algo, cuando justamente armamos un contenido, te mentiría si te digo que no estamos justamente a la espera de que ese contenido impacte, se mueva, tenga alcance, lo guarden, se comente. Entonces, bueno, hace 3 meses que lanzamos el podcast y justo ha habido algunos contenidos que han alborotado muchísimo el espacio y este en especial me sorprendió muchísimo porque verdaderamente, bueno, al día de hoy va ya cerca de más de 130,000 visualizaciones. Se ha compartido mucho, se ha guardado mucho, ha gustado mucho, pero lo más importante, ha abierto demasiado la conversación. Ha abierto, vamos a pensar un poco el debate, aunque en redes sociales es bastante complicado debatir, porque de repente el entendimiento o el intentar ser como críticos, pues no se les da a todas las personas. Y muchas veces lo que se genera de conversación en las redes sociales, pues obviamente es la opinión muy directa, pero en momentos como que muy poco reflexionada, ¿ok? Entonces, he leído muchísimos comentarios, he contestado algunos, pero bueno, la vida obviamente no nos daría para estar respondiendo todos. Algunos los voy a compartir justamente aprovechando este espacio, porque al final de cuentas, el podcast justo fue creado también con ese objetivo, ¿no? Yo decía, de repente tengo muchas cosas que quiero decir o que quiero expresar, pero pues las redes sociales hoy en día nos quieren de repente hablando menos, ¿no? Porque bien sabemos que si de repente subes un video, pero ese video pues tiene más de 1.5 minutos donde estás hablando, pues es un video que prácticamente el algoritmo ni lo va a pelar, sin importar muchas veces pues la información, ¿no?, que pueda contener. Entonces nos vemos a veces como muy sesgados en el tiempo para compartir información de muchísimo valor, y no solo compartir la información de muchísimo valor, aparte de poder de alguna manera desglosar esa información para que obviamente se entienda. Entonces, bueno, afortunadamente existe el espacio de Hasta la Madre de Dietas podcast. Entonces, viendo esa participación de todos ustedes, pues no me queda de otra más que corresponderles con este espacio y este tiempo para que de alguna manera pueda yo debatir un poquito esos comentarios y esos puntos de vista que pudieron
compartir, obviamente, en ese post, ¿ok? Entonces, bueno, el episodio de hoy lleva como nombre el título de esa información que se compartió y cosas que creemos que son cumplidos, pero que la realidad están reforzando la cultura de dieta, ¿ok? Y quiero empezar un poquito, digamos, con estas preguntas. Quiero que pienses cuándo fue la primera vez o el primer momento donde escuchaste que ser delgado era algo bueno. Y, por ejemplo, que perder peso era algo que alguien debía celebrar. La gran realidad es que muchas veces ni siquiera cuestionamos esa parte. Y es que, bueno, a ver, también como, ¿por qué tendríamos que cuestionarlo si de alguna manera hemos vivido, hemos crecido justamente con esas ideas? Entonces, al final de cuentas, como que las ideas, las creencias que dentro de la sociedad terminan siendo como algo completamente normalizado, lo damos por hecho, es una gran realidad, ¿no? Entonces, y vamos adquiriendo como ese pensamiento, vamos adquiriendo como esos comportamientos, porque de alguna forma, pues las personas quizás encargadas en transmitir esa información, ese conocimiento, pues le están dando como veracidad a ello, ¿ok? Entonces, muy difícil cuestionar aquello que prácticamente se me enseñó como una verdad, ¿ok? Pero bueno, afortunadamente, yo siempre digo, afortunadamente los tiempos van cambiando. Si queremos ver, por un lado, la parte positiva de las redes sociales, es que verdaderamente estos espacios pueden ya invitar a ese cuestionamiento, a ese análisis, a esa reflexión, y entonces nos vamos también volviendo un poquito más críticos, que esa es la parte importante, ¿ok? De repente siento que mucho de lo que se responde en redes, sobre todo, por ejemplo, en este contenido, viene un poco visceral, ¿no? Porque es como si la gente incluso se sintiera ofendida por lo que tú le estás mostrando. Esta información no busca ofender a nadie, ¿no? O sea, no es como que yo cuando diseño, cuando creo la idea del contenido, esté pensando, ay, voy a atacar directamente a estas personas. No, yo tengo completamente mi nicho súper claro con el tema de hasta la madre de dietas y realmente cada contenido va dirigido a ese nicho, a ese sector. Evidentemente va a llegar a muchísimas más personas y creo que hay veces que tenemos como que pausar un poco, hacer como esos pequeños minutos de reflexión y también voltear al lado y cuestionarnos qué tanto pueden mis palabras influir en el sentir de las otras personas y qué tanto otras palabras que yo pudiera estar recibiendo pueden impactar en mí. Porque muchos de esos comentarios los están haciendo como de, bueno, si a mí me los hicieran, a mí me daría gusto. Ok, bueno, entonces hay que analizar y hay que reflexionar un poquito sobre tu persona. Pero ¿cuántas veces te pones a pensar en las palabras que yo expreso, qué impacto pueden generar en la otra persona, ¿ok? Entonces muchas veces como que vamos respondiendo desde el ego y se nos barre demasiado como esta parte de la empatía, ¿no? Creemos que la persona que se pueda ofender, porque a veces lo vemos como, ay, ¿cómo se va a ofender? Es que va más allá de una ofensa. Los comentarios que hoy en día se hacen sobre el cuerpo, sobre el físico de una persona, sobre la forma de alimentarse de una persona, va más allá de la ofensa. Verdaderamente generan sentimientos, ¿no? Y genera alteraciones en el estado emocional, generan ciertos pensamientos que pueden comenzar a hacer estragos en la mente de las personas. Y bueno, es que no es una mentira, que al final de cuentas, por algo existen y conocemos hoy en día los trastornos de conducta alimentaria, que están de alguna manera muy relacionados con todo lo que podemos recibir de bombardeo acerca de nuestro cuerpo, acerca de nuestra forma de comer, y que justamente van derivando en el desarrollo
de una alteración cognitiva que va a terminar en muchísimos casos una patología como lo es un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, verdaderamente quiero invitarte a que pensemos que va más allá de si la persona se va a ofender o no. Lo que realmente pueden llegar a hacer esos comentarios es herir, ¿ok? Y justamente la herida que constantemente es el comentario que va hiriendo y es un comentario constante, pues la herida se va haciendo más grande, ¿ok? Entonces, llegar a sanar esa herida, llegar a suturar esa herida, pues obviamente puede llevar muchísimo más tiempo y es muchísimo más complejo, ¿ok? Entonces, bueno, claro que es entendible que sea un poco difícil el hecho de decir, ¿cómo esto puede ser algo malo si al final de cuentas hemos vivido socialmente aceptando eso? Pero justamente por eso toca hablar de ello las veces que sea necesario, porque al final de cuentas aquello que no se nombra no existe. Aquello de lo que no se habla, al final de cuentas, se da por hecho. Y la gran realidad es que ya lo hemos dicho, ya lo he dicho y lo seguiré diciendo, ¿ok? Y lo seguiré compartiendo las veces que sean necesarias. Porque no te estoy hablando desde algo que yo me invente, desde algo que yo imagino, algo que me saque de la manga. Pues no, al final de cuentas, pues soy una nutrióloga que trabaja desde la psiconutrición, desde la psicología alimentaria, que ve todo el tema relacionado a conducta alimentaria. Eso es lo que yo vivo, veo y escucho diariamente en consulta, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, no tendría que imaginarlo. Lo palpo, lo escucho, lo trabajo, lo acompaño. Es una realidad. Todo el contenido que de alguna manera te muestro, pues justamente nace muchísimo de eso que sucede en el campo de consulta y que de repente es como decir, híjole, esto por supuesto que le puede estar pasando a muchísimas más personas. Lo tengo que decir, lo tengo que comunicar. Entonces, te guste o no leerlo o escucharlo, el trabajo es personal, ¿ok? Entonces, bien, solo quiero reafirmarte para que nos quede claro que ya lo he hablado en los episodios pasados, pero lo que hoy conocemos como cultura de dieta no es solo hacer una dieta de moda o contar calorías, ¿ok? Eso es como un poco la parte más simple. Es un sistema entero de creencias que lleva décadas diciéndonos que nuestros cuerpos están mal y que tenemos que arreglarlos prácticamente, ¿ok? Esta narrativa al final de cuentas la vemos por todos lados, ¿ok? Quienes somos una generación, digo, yo tengo 36 años, entonces sobre todo el pico de la adolescencia, vengo de esa generación que crecimos con las revistas, no sé, ya sabes, estas revistas de Eres, Dios, según yo iba a acordarme de los nombres de revistas, pero bueno, revistas como para chavos, adolescentes, y no me dejarás mentir. O sea, si de alguna manera tienes como este recuerdo de alguna revista, no hay revista donde no recibiéramos el mensaje. De principio, la portada, ¿no? Revistas donde las portadas siempre eran con chicas, con mujeres delgadas. Y que cuando esa mujer salía en portada en un traje de baño, sabemos que siempre era un bikini, ¿no? Y entonces, dentro de la revista, siempre había los consejos para perder peso. Siempre había la dieta gratuita, ¿no? O el menú semanal gratuito para quemar grasa, para desaparecer la celulitis, para tonificar tu cuerpo. Entonces, podemos pensar que es a bien, ¿no? El hecho que gratuitamente me estén dando como esa información. Pero en la parte profunda, la gran realidad es que como mujeres hemos crecido y llevamos toda la vida recibiendo esos reforzamientos de que algo siempre pudiéramos estar cambiando de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces la cultura de dieta nos enseña que para ser saludables hay que bajar de peso, que para ser más atractivas hay que perder peso, que comer limpio o saludable te hace mejor persona y así lo que comemos o cómo nos vemos obviamente se va a volver una forma de validación y de pertenencia. Ahora imagina que al final de cuentas muchos de estos temas
y más bien de esta ruptura de identidad, obviamente la viven o la vamos viviendo la gran mayoría durante la etapa de la adolescencia, ¿no? Y cómo no, si al final de cuentas dentro de la adolescencia parte crítica de ese desarrollo y de ese crecimiento es como irnos encontrando un poco a nosotros mismos, el ir viendo cómo va cambiando nuestro cuerpo, el ir entendiendo de repente cómo estos cambios abruptos de personalidad y demás. Entonces, la gran realidad es que lo primero es que vamos recibiendo un montonal de críticas muchas veces sobre nuestro comportamiento. Si fuiste un adolescente tranquilo, pues es como, mira, el chico que es tranquilo, la chica que es tranquila, súper inteligente y demás. Pero si fuiste el adolescente como yo, que de alguna manera, no lo sé, digo, lo entiendo ya hoy en día, pero quizás como con un carácter un poco más fuerte, un carácter como de siempre alzar la voz, como de no quedarse callada, híjole, o sea, te va muy mal en la feria. A lo mejor hoy en día no tanto porque obviamente hay más información, ¿no? Hacemos quizás menos juicio de esos comportamientos. Pero imagínate, vete, obviamente, ¿qué será? A ver, 36 menos, ¿menos qué? Pues no sé, vete como unos 15 años atrás, que no había tanta esa información. Entonces, claro que de principio eras la adolescente rebelde, la adolescente grosera, la adolescente que no se sabía comportar, que qué carácter. Entonces, imagínate que estás verdaderamente intentando entender lo que está sucediendo, ¿no? En esa etapa de tu vida y justamente recibes ya esas opiniones sobre el cómo eres o tu forma de ser. Por supuesto que el adolescente está muy necesitado muchas veces de ser aceptado, de ser mirado, de ser validado, de ser querido, ¿no? Porque vamos recibiendo esos mensajes de que a través de tu forma de ser va a haber carencias, ¿no? Si eres de esta manera, nadie te va a querer. Si te comportas de esta manera, no vas a ser aceptado, Entonces tienes como un quiebre de ¿para dónde chingados corro? ¿Me explico? Entonces, justo es el pico donde entonces llega a veces esta información de la mejora del aspecto, ¿no? La mejora del aspecto, la mejora de tu apariencia física. Y muchas veces cuando entras como en ese ruedo, viene como este efecto de esos benditos comentarios que pareciera que van reforzando o que te van dando pequeñas pruebas claro, es que si soy físicamente así, entonces, claro, me está validando, me está aceptando, me está mirando, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, me gustaría que fuéramos justamente analizando alguno de los comentarios que te puse en el post para poderlos descifrar un poquito más, ¿ok? El primer comentario que justamente compartía en el post es, te ves más delgada, qué guapa, ¿no? Y entonces justo te comparto por qué no es un cumplido. Principalmente porque refuerza la idea de que la delgadez, pues es belleza. El comentario, sí, desde esta parte donde podemos ignorar y podemos tener como muy internalizado que ir hablando de los cuerpos es como un elogio o un halago. Ok, pero hay que barrer esa basurita porque no es de esa manera. Aquí lo importante es lo que sucede de alguna manera dentro de la mente de la persona que recibe eso. Prácticamente los pensamientos que comienza a tener es como, ok, a ver, si me estás diciendo que por estar delgada luzco o me veo más guapa, esto quiere decir que antes, teniendo más peso, no lo era tanto, ¿ok? Y que nuestra apariencia entonces ahora tiene un mayor reconocimiento o una mayor validación. Es como más digna de ser admirada, ¿ok? Esto al final de cuentas va dejando huellas, sobre todo en el tema de la autoestima. Hace que nuestro valor se vuelva como más frágil y dependiente del tamaño de nuestro cuerpo, ¿ok? Tomemos en cuenta que sobre todo como mujeres, no porque no suceda en hombres, ¿ok? En hombres puede pasar lo mismo. Es como, wow, ¿cuánto peso has perdido? Te ves guapísimo, ¿ok? Pero al final de cuentas,
tomemos a razón el hecho de que somos las mujeres las que desde pequeñitas siempre hemos recibido estos mensajes de lo bonita que nos debemos de ver, ¿no? Y entonces a las niñas desde chiquitas nos están cuidando el vestidito que bien nos queda, con el que mejor incluso nos vemos según nuestro color de piel, el moñito, el tocadito y demás. Entonces, siempre traemos de por sí como este reforzamiento. Entonces, no sabe, cuando decimos, por eso no hay que opinar del cuerpo de otra persona, es porque no sabes al final de cuentas la historia con la que esta persona ha vivido a lo largo de su vida. ¿Ok? Entonces, eso que tú mencionas como un elogio de, ay, o sea, pero ¿por qué se va a ofender si aparte le estoy diciendo que se ve guapísima? Sí, pero no sabes ese comentario, lo que emocionalmente puede detonar en esa persona por lo vivido a lo largo de su historia, ¿ok? Otro comentario que publiqué fue, ¿qué fuerza de voluntad tienes? Yo no podría. Eso es súper típico escucharlo cuando estamos como haciendo crítica de la manera en la que come una persona o incluso si esta persona, por ejemplo, dedica 3 horas de su día a hacer ejercicio. Y qué grave decir eso, porque, por ejemplo, este comentario principalmente romantiza la restricción, como si aguantar hambre fuera algo que tuvieras que admirar, como si ignorar a tu cuerpo verdaderamente fuera un logro. Pero tener fuerza de voluntad no es ignorar tus señales internas, ¿ok? De hecho, comer cuando tengas hambre, permitirte disfrutar la comida sin culpa, esa también es una verdad, esa también, y no, esa más bien es una forma verdadera de autocuidado. Imagínate que cuando dices, ¿qué fuerza de voluntad tienes? Yo no podría. Cuando estás hablando de esa restricción que la persona está haciendo de su plato, imagínate que aparte le refuerzas a la persona que posiblemente ese gran sacrificio, esa gran restricción que está haciendo vale la pena que lo siga haciendo. No te pones a pensar si esa persona verdaderamente está viviendo un infierno, escuchando una vocecita constante en su cabeza que le está diciendo, no comas, controla eso, no puedes cenar, tienes que ayunar y demás. Y por el lado de hacer ejercicio, cuando justamente dices, wow, es que qué fuerza de voluntad tienes, o sea, es que yo no podría estar tanto tiempo en el gimnasio. No sabes si esa persona se pasa 3 horas en el gimnasio para compensar de alguna manera lo que se permitió comer, que le causa culpa porque piensa que tiene muchas calorías, porque piensa que va a subir de peso, etcétera. Y al final de cuentas, tú estás haciendo un elogio de ello. Volvemos a decir, posiblemente es cero intencional porque lo tenemos normalizado, pero date cuenta que no sabes al final de cuentas hacia qué está conectada la conducta de esa persona. Otro comentario es, te ves mejor que antes. Este tipo de frases puede sonar muy positiva hasta que te preguntas, ¿mejor que cuándo? ¿Mejor para quién? ¿Y por qué? ¿Antes estaba mal? Este tipo de comparaciones activan inseguridades que quizás antes ni siquiera estaban en la persona y alimentan la idea de que tu cuerpo debe mejorarse para ser válido. Es una opinión disfrazada de un cumplido y que puede ser profundamente dañina, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo y ese es un ejemplo sumamente personal. Hace como año y medio que tuve un descontrol bastante fuerte a nivel hormonal, donde se me descontroló el tema de resistencia a la insulina, donde me derivó aparte en una situación hormonal extra. Una de las respuestas que tuvo mi cuerpo de alguna manera como para hacerle frente a ese tema, pues fue ganar peso. Ni te sé decir cuánto peso habré aumentado porque pues obviamente no hago uso como tal de báscula desde hace años, pero obviamente lo supe, ¿no? Tuve que sacar demasiada ropa de mi guardarropa que ya no me quedaba, pero también en ese momento creo que fue la mejor etapa donde trabajé el tema de aceptación corporal y donde aparte fui consciente de que el problema no era mi cuerpo. Entonces la lucha de ese proceso para sanar mi salud física, mental y emocional no iba a ser con mi cuerpo, que mi cuerpo al final de cuentas estaba tan guerrero conmigo que lo que yo tenía que hacer era conectar más con ello. Bueno, perfecto, eso yo lo tenía súper entendido. Bueno,
No por hablar de estos temas me salvo de recibir los comentarios. Estos comentarios los recibí de algunas personas y fíjate lo agresivo que a veces puede ser. No porque al final de cuentas yo lo tomara y me hubiera generado algo malo. Al final de cuentas yo tengo las herramientas como para sostener hoy en día esas opiniones sobre mi cuerpo y literal mandarlas para un carajo, ¿ok? Pero fíjate en la manera en la que me hacían los comentarios. Iban directamente muchas veces a tocar mi abdomen y a decirme, ¡ay, ya estás embarazada! Y entonces, bueno, yo de repente nada más respiraba y le decía, no, no estoy embarazada, gracias. Y cortaba de tajo o ponía como un límite y ya se acabó. Ese comentario lo recibí a lo mejor unas 2, 3 veces. Es un comentario demasiado agresivo cuando lo haces hacia una mujer porque, hablando de la historia de esa mujer o de ese cuerpo, ¿qué sabes tú de un proceso de embarazo? ¿Qué sabes tú de si quiero o no quiero ser mamá? ¿Qué sabes tú de si he tenido dificultad para poder lograr ser mamá? ¿Qué sabes tú sobre el deseo, la necesidad, la frustración de un proceso de embarazo? Sin embargo, no solo opinaste sobre mi cuerpo, opinaste también sobre algo demasiado íntimo. Y demasiado íntimo que dependiendo la mujer, le pudiste haber detonado muchísimo, muchísimo sentimiento de culpa, de vergüenza, etcétera, ¿ok? Entonces, ahora que mi cuerpo de alguna manera ha ido sanando, no es que esté perdiendo peso, aunque se pudiera ver de esa manera, simplemente mi cuerpo está regresando a lo que naturalmente ha sido como su forma, ¿ok? Entonces, pero yo lo entiendo, pero mucha gente que me pudiera ver seguramente, porque ha pasado, es como, wow, ya te ves más delgada o te ves muy bien, has bajado peso. Entonces es como de, ok, volvemos al mismo tema, ¿ok? Pero bueno, es como para ser un poquito puntual con ese comentario. Bajaste de peso, se te nota en la cara. La pérdida de peso no es siempre una buena noticia. Puede deberse a enfermedad, estrés, duelo, ansiedad, depresión o trastornos de conducta alimentaria. Eso yo lo veo muchísimo. Siempre que trabajo en consulta con un paciente o una paciente gorda o gordo y que tocamos estos temas, siempre les digo, sé que puedes tener internalizada la idea de que estar más delgado va a ser, te va a hacer una persona más sana. La realidad es que trabajo también con personas delgadas que justamente tienen estos temas. O hay depresión, o hay ansiedad, o están ya pasando por un trastorno de conducta alimentaria. Y es que hasta que no terminemos de aterrizar y de entender que la salud no es algo de apariencia, y que la salud mental y emocional verdaderamente tiene un impacto sobre la existencia de la persona, es que vamos a entender y a ser más conscientes de que la delgadez no es sinónimo netamente de un estado de salud óptimo, ¿ok? Qué bueno que estás cuidándote. Esta frase supone que adelgazar es cuidarse y que engordar es descuido. Pero el autocuidado siempre va más allá del tamaño corporal, que implica que logremos comer con placer, que puedas lograr un mejor descanso, que puedas establecer límites en tus relaciones personales, que sanes tu relación con la comida. Todo eso también es forma de autocuidado, ¿ok? Si el único parámetro de cuidarte va a ser el número de una báscula, entonces, pues obviamente no estamos hablando de salud de una manera real. Ni siquiera estás hablando de salud porque hoy por hoy sabemos que un número en la báscula no nos está diciendo nada. Solo nos está diciendo posiblemente el peso que ocupas pues en el espacio terrenal, no más allá de eso. Y aparte va reforzando, y esto es algo muy común, las personas gordas tienen demasiado internalizada la idea de que son unas personas descuidadas y que muchas veces lo pueden llegar a verbalizar así.
y que muchas veces parte del proceso de trabajo en acompañamiento es que lleguen a darse cuenta que posiblemente han vivido demasiados cuidados, más bien han vivido esforzándose muchas veces demasiado por cuidarse, porque son las personas que han tenido que vivir justamente bajo ese autocontrol, bajo esos lineamientos, ¿ok? Ahora sí te ves saludable. La salud no tiene una jodida forma. Nos debería ya de quedar claro, no tiene una talla, no hay una cara específica y este comentario promueve la idea de que la salud se puede ver a simple vista y eso es totalmente falso y demasiado peligroso. Como ya te dije, hay personas delgadas con hábitos muy sanos, pero también hay personas delgadas con hábitos de la patada. Seguramente conoces personas delgadas que son alcohólicas, que fuman cajetilla diaria de cigarros, que en sus comportamientos, por ejemplo, son personas demasiado agresivas, que se drogan. Y ok, estás viviendo en un cuerpo delgado, pero naturalmente no eres una persona sana. Y hay personas gordas que claro que pueden estar pasando por un proceso patológico, que pueden estar enfermas, pero es que hay personas gordas que al final de cuentas tienen una óptima salud mental y emocional y manejan una sincronía en sus hábitos y estilo de vida bastante sanos, que hacen ejercicio, algunas incluso que son hasta atléticas, ¿ok? ¿Qué podemos concluir con esto? Por ejemplo, puede que muchos de estos comentarios a veces vengan desde el cariño que sientes que le tienes a la persona que se lo estás haciendo, ¿ok? Pero el impacto siempre va a ir muchísimo más allá de esa intención. Los cuerpos no deben ser tema de conversación y mucho menos motivo de evaluación. Quiero compartirte rápidamente algunos comentarios que justamente se hicieron dentro de este post de Instagram, que te lo voy a dejar etiquetado en el video para que si no lo has visto puedas ir y comentar después de escuchar este episodio. Y, por ejemplo, ponen, de todo hacen un drama. El contexto es bueno o malo para cada persona. Todo tienen que tergiversar. Nadie está haciendo drama, Jenny. Nadie está haciendo drama, no nos vemos haciendo drama. Estamos simplemente exponiendo una realidad, ¿ok? Y estamos abriendo espacio y conversación para que ese mensaje posiblemente llegue a una persona que ha vivido esos señalamientos, a veces posiblemente incluso como por parte de personas, no sé, como tú, o personas como muy cercanas a ellas y que han tenido que vivir incluso creyendo que eso está adecuado y es normal, y muy difícil se les hace poner como esos límites, ¿ok? Pero si entiendes que el hacer un comentario, tú no estás conociendo la historia de vida de esa persona, ya con eso nos invitaría como a, ¿sabes qué? Es que no gano nada diciendo eso a alguien. Otro comentario, pues sí, pues si premiar mi fuerza de voluntad para no comer dulces debido a lo que tengo está bien, refuerza que puedo lograr bajarle a la resistencia a la insulina. Dejen la bobada. Laura, nadie está haciendo bobada, ¿ok? ¿Por qué tendrías que necesitar que alguien premiara tu voluntad? Creo que ahí justamente es como el análisis. Cuando tú estás necesitando que alguien más te valide, el problema ni siquiera es lo que estás intentando controlar. De principio hay que cuestionar a quién le quieres estar dando gusto, ¿ok? Y también es como lo que hay que trabajar son otras necesidades que no están cubiertas. Cuando tienes la seguridad de quién eres, cuando te conoces tanto a ti misma, la gran realidad es que nos daría lo mismo lo que la persona de enfrente pueda validarme, ¿ok? O pueda aplaudirme. Es justamente a lo que nos referimos. Muchas veces el control que tienes con la comida no es no es un tema sobre la comida, es un tema más profundo. Pues a mí sí se me hace un logro siempre tener autocontrol en general para todo y no empaquetarme de chocolates o así.
Ani, ¿por qué pensarías que te vas a empaquetar de chocolates? ¿No? O sea, justo desde la misma restricción que haces, entre más restricción haces, la restricción va a ser puente para que evidentemente te termines empaquetando de chocolates, ¿ok? Y ese autocontrol que tú llamas logro, lo importante a mirar es qué no logras manejar o gestionar verdaderamente en tu vida, que posiblemente estás buscando a través de la comida ejecutar ese control. Otro comentario. Pone Nayeli, mejor no hablar y no existir y no ser. Así nada es ofensivo y no es. Naye, o sea, no, es que mejor ser prudente, mejor ser empático, mejor ser un poco más humano, mejor callarnos la boca cuando se trata de hablar de la comida y de los cuerpos. Y entonces puedes existir, no pasa nada. O por ejemplo, como dice Osiris, en la primera me pasó hace tiempo con una compañera de trabajo y sí le pregunté, entonces antes no me veía bien, pero ni siquiera entendió o se dio cuenta de mi incomodidad y volvió a decir, o sea, sí, pero ahora te ves mejor. Exacto, Osiris. Es que hay veces que no gira bien la ardilla, ¿ok? Entonces vamos como rebotando el comentario sobre el comentario y muchas veces no nos damos cuenta y literal puede ser un comentario que más vamos hundiendo, ¿ok? Alguien dice, a mí sí me gustaría que me dijeran todas, menos el de fuerza de voluntad. Es lo mismo, ¿sabes? O sea, entonces lo que hay que trabajar de alguna manera es como el autoconcepto, la validación sobre uno mismo, el autoestima sobre uno mismo, porque si verdaderamente tú estuvieras necesitando que el mundo entero te reconociera quién eres, siempre vas a vivir frustrado, porque al final de cuentas nunca vas a ser suficiente para alguien, si no eres suficiente para ti mismo. Entonces, bueno, hay muchísima conversación, ¿ok? Que puedes ir a ver. Te dije, voy a compartirte el link. Y bueno, ¿cómo fomentar una comunicación positiva y más respetuosa? Algunas alternativas a los comentarios sobre el cuerpo. La gran realidad es que no necesitas hablar del físico para conectar con otra persona. Hay formas de hacer sentir vistas y valoradas a las personas, a esas personas que queremos, completamente sin opinar sobre su tamaño, ¿ok? Peso o forma. Aquí van algunos ejemplos que son verdaderos cumplidos y que no se centran en la apariencia. Me encanta cómo me haces sentir escuchada o escuchado. Admiro la forma en la que te expresas con tanta claridad. Tu energía es súper inspiradora. Gracias por ser tan honesto, honesta. Eso conecta muchísimo. Qué bonito lo que estás construyendo con tu trabajo. Se nota la paz con la que estás viviendo y eso se irradia. Hay demasiadas cosas más valiosas que un cuerpo para ser elogiado. Las ideas, la presencia, la voz, la empatía, la resiliencia, el humor, la capacidad de amar. Es que verdaderamente si queremos conectar con una persona, si queremos conocer a una persona, los seres humanos somos muchísimo más que el cascarón que nos sostiene, ¿ok? Si verdaderamente nos conectáramos desde el alma, híjole, no tienes idea las relaciones que construiríamos, ¿ok? Entonces, en una cultura que idolatra la imagen, de verdad, elegir ver más allá es un acto de completamente rebeldía. Y pues normalmente, como vivimos en una sociedad donde al rebelde se le juzga, pues claro, ¿no? Entonces es como, eso que dices es una bobada, es drama y demás. Baby, si tienes que hacer acto de rebeldía, rebélate. La prioridad eres tú, la prioridad es tu salud física, emocional y mental por encima del pensamiento que ignore la otra persona, ¿ok? Y si desaprender lo aprendido
Y sí, desaprender lo aprendido lleva tiempo, pero empieza por no repetir discursos vacíos, por cuestionar lo que hemos normalizado socialmente, por darle valor a lo que no siempre es visible. Cuando dejamos de elogiar cuerpos, empezamos a elogiar la humanidad. Y eso se siente muchísimo más auténtico. Hay que educar y concientizar, ¿ok? ¿Cómo podemos cambiar la conversación alrededor de estos comentarios? La gran realidad es que hablar de esto no es muchas veces fácil, muchas veces incomoda, pero la incomodidad a veces es innecesaria, por difícil que se sienta estar en ella, ¿ok? Algunas estrategias para generar un cambio es, de principio, nombra lo que te molesta. Eso que dijiste refuerza la idea de que el cuerpo define el valor de alguien. ¿Lo habías pensado así? Haz preguntas. ¿Por qué siempre decimos que alguien mejoró solo porque perdió peso? Cuida tu propio discurso. Lo que normalizas en tu lenguaje es lo que enseñas en tu entorno. Crea espacios seguros para hablar del cuerpo sin juicios, sin vergüenzas y sin correcciones. Y por favor, si eres un profesional de la salud, educador, madre, padre, terapeuta, tu voz tiene demasiado peso. Cuídala, hazla parte del cambio, no del daño. Este episodio no solo es sobre esas frases que suenan mal, es sobre todo lo que se esconde detrás. Las heridas que son invisibles, las luchas internas de las personas que lo habitan y las inseguridades cultivadas por una cultura que quiere que nunca nos sintamos suficientes. Tus palabras pueden ser herramientas de muchísima conexión o armas de desconexión. ¿Cuál va a ser la tuya? ¿Cuál va a ser la tuya de ahora en adelante? Me encanta compartir estos espacios contigo. Para mí, Hasta la Madre de Dietas también es como mi espacio más auténtico, mi espacio donde me siento tan libre siendo yo, donde me siento tan libre compartiéndome desde todo lo que voy experimentando, desde todo lo que voy viviendo. Espero verdaderamente que puedas conectar también en estos espacios conmigo. La conversación está abierta. Acuérdate que es un espacio libre de juicio, donde sí podemos debatir, pero donde tenemos que aprender a comunicarnos. No nos gusta las agresividades, no nos gusta que si no te cuestionas vengas a decir que por qué hacemos tanto drama, que por qué hacemos tanto a la bobada. Eso no ayuda, eso no está abriendo canal a la conversación, ¿ok? Pero bueno, espero que te guste, espero que te sume, obviamente, a todo esto que hemos empezado a cuestionar y ayúdame compartiéndolo, ayúdame abriendo canal, ayuda a compartir el episodio a alguien que creas que necesite escucharlo. Yo soy Mar, me encanta compartir este espacio contigo y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.